Bueno, muy buenas noches. Tema 4 de este módulo 2 de Escuela de Vida, perdón. De eso se trata en esta noche. Viendo acerca de estas virtudes, de estas características, de esta vida que nos propone el Señor a través de su Hijo. Vamos ya directamente al tema. Dice Romanos 13:10, quieren tomar nota, después lo leen. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lucas 7, versículo 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bien, decíamos que, o podemos entender que la mayor definición de madurez espiritual, ¿sí? La mayor definición de madurez espiritual para un creyente es la expresión perfecta del amor de Dios a través del alma de los santos. Sin duda, creo que ahí está la expresión perfecta, porque podemos tener un conocimiento teológico, podemos tener un conocimiento bíblico, pero el amor de Dios expresado a través de los santos es la perfección de la madurez. Esto es importante, creo que es lo primordial. No para este tema, sino para todos los días de nuestra vida, entender que esa madurez espiritual es esa perfección del perfecto amor de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que saber? ¿De qué se trata el amor de Dios? El amor de Dios no es como nuestro amor. Nuestro amor es muy limitado, muy limitado. Casi les puedo llegar a decir que nuestro amor tiene que ver con cosas que nosotros necesitamos. Casi que el ser humano ama por necesidad, ¿sí? Busca amar porque busca un rédito a través de ese amor. ¿Se entiende? En cambio Dios no. De alguna manera Dios nos amó cuando estábamos descartados. O sea, no es que nos amó por, uy, qué bárbaro, ¿no? Qué hermosa gente, qué hermoso muchacho. O sea, pero somos parte de su creación. Entonces, amar desde ese amor es la madurez. Creo que hasta no pudiera saberme la Biblia, pero si tengo la expresión de ese amor de Dios en mi vida, con eso ya basta. ¿De qué sirve Biblia si no tengo ese amor? ¿No? ¿De qué sirve ser teológicamente sabio si no tengo ese amor? Es primordial. Por eso es que eso es la expresión de madurez mayor. Entonces, fíjense que esta expresión que vamos a tratar, que es el perdón, la definición es que es la virtud que nos permite borrar las ofensas de otros en nuestros corazones. El perdón es un remedio, pero también un anticuerpo que nos otorga salud en nuestras almas todos los días. Nos libra de la amargura del corazón y nos revitaliza en avanzar hacia el destino y el sentido que Dios trazó para nuestras vidas. Qué importante, ¿no? Porque entender este perdón viene de la mano de una madurez espiritual. O sea, entender el por qué es necesario el perdonar. Y acá nos toca una primera parte que nos compete a nosotros, que tiene que ver con esto, de que nos libra de estar con amargura, con enojo, y eso termina, hoy nos damos cuenta que está científicamente comprobado que enferma. Literalmente una persona que no ha perdonado, que tiene eso clavado en su, por más que, a ver, imagínense que se abrió la puerta de par en par. ¿Por qué no cerramos?
Ya ahora sí, porque no viene más nadie. Por eso decimos que nos otorga salud. Es un anticuerpo de nuestras almas. Y que imagínense que eso va produciendo un desgaste. Fíjense en cómo nosotros permanecemos casi, podríamos decir, bajo el gobierno de las personas que no hemos perdonado, porque estamos pensando en esas personas, ¿no? Y el gobierno, por lo que me hizo, y quizás la persona ni está enterada, ¿no? Pero nosotros estamos enroscados con ese enojo, ¿eh? Y va a estar esa persona, entonces yo no voy a ir. Ya define todo en nuestra vida, no estar bien con las personas, ¿sí? Define muchas cosas. Dice, lo tengo lejos, pero no me lo banco, ¿no? O sea, decir, pero te estás gobernando porque todavía uno está con esa persona entre labios, entre dientes, en la mente, y es como que sin querer está gobernando nuestros días. Es el sentido de culpa, ¿no? Algo tiene que... O el enojo, estar enojados con una persona, decir, no sé por qué me hizo. Y bueno, volvemos a esto. Sin dudas que necesitamos ejecutar en esto esa vida almática que todavía nos propone nuestra propia vida, ¿no? Que todavía se sigue sometida a esos sentimientos naturales, ¿sí? De cosas que me han pasado, que me han dicho, que lo que sea. Entonces, necesitamos imperiosamente para nuestra salud personal, uno de los puntos, ser librados de eso. Hay una pregunta, ¿por qué perdonar? Hay al menos 3 grandes fuentes de motivación que nos pueden conducir al perdón. 3 fuentes. Pero solo una contiene la tecnología y la potencia de la vida espiritual. Primero, el perdón nos libera de las personas. Es lo que decía al principio, ¿no? Cuando no perdonamos quedamos presos de aquellos que nos dañan y ofenden, de manera que siguen gobernando nuestras vidas, por dentro, y las decisiones que tomamos también. Por eso que este enfoque tiene que ver con algo personal. O sea, necesito liberar perdón, porque si no sigo sometido a esa persona, sigo atado a esa persona. ¿Ahí está? Esa es la primera fuente. ¿Por qué? Porque lo que decíamos recién, la falta de perdón produce raíces de amargura, rencor, que terminan dañando el alma y también enferman el cuerpo. Y no nos permite estar enfocado en lo correcto. La falta de perdón no nos permite estar enfocado en lo correcto, nos desenfoca, al contrario, nos quita tiempo. Ahora el perdón nos redime tiempo. Perdón nos redime tiempo, ¿no? Es como, un ejemplo burdo. Es como que yo estoy mal con esta persona y justo yo trabajo con esta persona en la misma planta. Entonces, para no cruzármela, tengo que dar toda una vuelta, ¿no? Para no cruzarla, ¿sí? Pero ¿y si perdonamos? ¿Qué hago? ¿Listo? No tengo que dar vuelta toda y perder el tiempo, sino que ya lo hago más práctico, ¿no? Un ejemplo sencillo. Eso nos ayuda a redimir el tiempo. El perdón nos ayuda a redimir tiempo y a invertirlo en algo más relevante. Segundo, perdonamos porque también hemos sido perdonados por Dios. Mateo 6, versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18:35, eso es Mateo 6, 14, 15. Capítulo 6,
versículos 14 y 15, y Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 6, 14 y 15 y Mateo 18, 35. ¿Está? Imagínense que cuando la ofensa viene a nuestra vida se encuentra con estructuras de pensamiento. ¿Sí? El alma tiene estructuras de pensamiento por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, por lo que nos han dicho, por cómo nos han criado, cómo hemos vivido. Y cuando viene la ofensa, ¡pum!, ¿qué se levanta? Se levanta la estructura que tengamos, ¿sí? Conforme a cómo fuimos construyendo nuestra vida, nuestra alma se fue conformando. Imagínense que hemos habitado un ámbito de no perdón. Y cuando la ofensa viene, eso va a impactar en esa estructura. Ahora, si hemos cultivado una vida de perdón, de reconocimiento, de mansedumbre, ¿cómo recibo la ofensa? Lo recibo diferente. Quizás me pega, pero no es que hay una estructura que se levanta en contra de eso, sino que de repente lo piensa, se sujeta, tiene dominio propio. Entonces, eso es lo que provoca. Es evidente que el viejo hombre opera en enemistad y en sus reacciones. Siempre hablando de esto, no como culpándonos, sino como entendiendo qué es lo que tenemos que identificar, qué es lo que el hombre, el ser humano debe identificar con lo que Dios a través de su palabra nos permite entender. ¿No? Entender que eso puede estar, eso puede ser provocado, esas reacciones producen enemistad. Por eso Jesús confrontó esas conductas del alma humana en muchas ocasiones, con enseñanzas a sus discípulos, cuando les dijo, perdonen 70 veces 7. Siempre los confrontó, con parábolas como la del siervo malo, que con eso vamos a terminar hablando. Con sus oraciones, perdonan nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso es que estas fuentes de motivación no siempre son tan eficaces, desde una vida que no ha madurado todavía. Tercero, el perdón por causa de la verdad y la vida espiritual. Recuerden que el Evangelio vino a reconciliarnos con Dios. Y este Evangelio nos otorgó una serie de habilitaciones, por así decirlo. ¿Sí? Yo las separé a cada una. El perdón por causa de la verdad y la vida espiritual. Y una es la redención. Fíjense que en la cruz el Señor, por así decirlo, nos benefició con redención, justificación, reconciliación, nueva vida, y nos iluminó y nos hizo luz. Yo quiero tocar un poco cada una de esas expresiones. Redimir significa comprar. Redimir era el pago que se hacía por un esclavo. A eso se le llamaba redención. En los tiempos de Jesús, el redimir significaba la compra, el pago de la libertad de un esclavo. Por eso es que, ¿qué nos deja ver esto? Que nuestra condición era de esclavitud. Por eso es que Él pagó el precio por nosotros. Por eso es que somos redimidos por el Señor, por nuestra libertad. La justificación es el acto divino que nos declara justos, perdonados de nuestros pecados y reconciliados con Dios por la fe en Jesucristo. No por méritos propios, sino por la fe en Jesucristo, por el Señor. Eso es la justificación.
declara justos, pero por sobre todo nos reconcilia con Dios. Tercero, la reconciliación implica un cambio. ¿En qué? No en Dios. Dios no cambia, pero sí a nosotros, por el contrario, Él nos cambia. ¿Por qué? Porque el resultado de nuestra relación con el Señor cambia. Lo empezamos a conocer, lo empezamos a entender. Entonces hay una reconciliación. Cuarto, nueva vida. Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, para que nosotros también resucitáramos en novedad de vida o en nueva vida. Quinto, nos iluminó y nos hizo luz. Esto significa que el Señor, a través de su vida, nos dio una nueva naturaleza espiritual. Estábamos muertos en delitos y en pecados, y esta nueva naturaleza espiritual lo que nos permite es reflejar esa luz y ese amor que el Señor nos dio. Eso es que nos iluminó y nos hizo luz. Y acá un poco tocar la palabra de los dos deudores, ¿no? La parábola. Quizás alguna vez la han leído o la han escuchado. Y Jesús enseña que el reino de Dios no solo es para los que han recibido misericordia, sino que es para los que han recibido misericordia, viven en ella y la expresan a otros. Hay veces es como que recibimos misericordia de parte de Dios, ¿sí? Pero listo. Él me amó y somos intolerantes a los demás. Eso es un poco lo que la parábola de los dos deudores quiere dejar bien en claro, ¿no? Fíjese, los dos deudores enseñan a Jesús que el reino no solo es para los que han recibido, como decíamos, misericordia, sino que han sido transformados por esa misericordia para ser misericordiosos. No es que se transforman para sí, sino que lo hacen para el Señor y la expresan con el trato a los demás. Fíjense que el problema del siervo malo no era que no perdonó a su consiervo, ¿sí? Recuerdan que le debía 10.000, ¿cómo era la palabra? 10.000 talentos, ¿sí? Un siervo le debía a otro 10.000 talentos. Entonces, este siervo dice, yo no los puedo pagar, es imposible. Hoy yo sacaba cuentas, ¿sí? Y 10.000 talentos, pagar 10.000 talentos en ese tiempo eran trabajar 60 millones de días. Cada día era un denario. El jornal de un día era un denario. Eso llevaba a pagar a 60 millones de días trabajando para pagar esa deuda. Imposible. Imposible. Pero dice que el señor de ese siervo se la perdonó. Le perdonó todo. Ahora, este siervo que debía, a él le debía otro. ¿Sí? Pero le debía, escuche bien, le debía 100 denarios. Un denario por día, 100 días. Y él no se los perdonó. 100 días de trabajo. El otro debía 60 millones de días. Y le fueron perdonados. Imposible de pagar. Entonces el problema no fue solo que no le perdonó la deuda a su consiervo, que era mucho menor, sino que no comprendió la magnitud de lo que a él se le había perdonado. O sea, no dijo, wow, la verdad que yo debía 60 millones de días y este me debe 100 días, o sea,
práctico. ¿Cómo le voy a cobrar? No, ignoró totalmente. O sea, todo el perdón que recibió lo ignoró allí. Por eso decíamos que aquel Señor viene a transformar nuestra vida con sus virtudes, para que esas virtudes no solo nos transformen, sino que Él las utilice para que en otros sean reflejadas. O sea, recibimos perdón de parte de Dios de esos 60 millones de días, y resulta que muchas veces ese perdón no lo reflejamos en que alguno comete una pequeña ofensa, una falta contra nosotros, y ya le hacemos la cruz, ¿no? O sea, ¿qué delata eso? La inmadurez y la falta de entendimiento del perdón que Dios trajo a nuestra vida. La magnitud del perdón que Él tuvo para con nosotros. Por eso es que todo lo que Dios produce en nosotros a través de su vida, por su gracia, es para que la reflejemos hacia otros. No es para nosotros solos. Listo, nos perdonó, pero para que aprendamos a perdonar a otros. ¿Por qué? Porque si eso no se logra, lo que no está es operando esa vida de Cristo en nuestra vida. Y es cierto, ¿no? Uno se pone a pensar y va a decir, cualquier cosita que nos pasa, ya como que es un mundo. Y Dios dice, claro, pero te olvidaste de mí, ¿no? Te olvidaste de los 10.000 talentos. O sea, y es muy fácil. Por eso la expresión de la vida de Cristo es esa. Por eso estamos hablando de las virtudes de Él, que deben de cobrar sentido en nosotros, ¿sí? Que deben de cobrar entendimiento, pero también expresión de vida, no solo el entendimiento. Bueno, sí, ahora entendí que el Señor me perdonó un montón. Pero lo tengo que reflejar. Pero no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan así nomás. Por eso es que también estamos aprendiendo que nuestra alma necesita ser transformada. Y lo que va transformando son... A ver, cuando nuestra alma va siendo transformada, lo que toma lugar y gobierno son estas virtudes. El perdón, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el amor, la templanza, que ese es Cristo mismo expresándose. Pero no es tan simple. Por eso hay una expresión que yo no recuerdo, la tenía estos días en mi mente, pero es algo así. Yo creo que Dios está como generación, ¿sí? No digo acá solo como generación, está tratando de sacar de las profundidades de algún lado el formato de su iglesia eterna. O sea, hay algo que Dios dice, yo necesito que lo vean claramente, porque si no, es como decimos, no vamos a terminar de ver esa iglesia sin manchas y sin arrugas. Creo firmemente que las congregaciones son la cantera para generar la iglesia, para edificar la iglesia, sin duda. No es que las congregaciones están perdidas, no, de ahí es donde el Señor, donde hace todos los ruidos, tac, 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 moldea la piedra y la lleva para construir el templo, sin hacer ruido. Vi la película esta de Jesús, en el cual Mateo tuvo que perdonar a otro discípulo, que él no lo podía ver, no lo soportaba, ¿no? Y Jesús le enseñaba, le dio a entenderle que tenía que perdonar y así pudo pedir perdón al Padre, a la Madre, y viceversa también el Padre a él. Impresionante lo que mostró ahí. Por eso es que tenés... ¿Alguien trajo Biblia? No, pero podés buscar ahí Santiago 2. Santiago 2, versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Cuando lo tenés, léelo.
2:13. 3. 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es que decimos que la falta de misericordia en la vida de un creyente es una señal de que nunca entendió profundamente la gracia de Dios. ¿Sí? No entendió la gracia. Porque decíamos sábados atrás, ¿no? La expresión cotidiana de la misericordia es Cristo mismo, es Cristo mismo. Sí, déjenlo así, después cuando terminamos limpiamos. Fíjense cómo en esto de poder ir descubriendo, lo decía en una charla, ¿no? En estos días. Yo ya hace tiempo fui aprendiendo algo, ¿no? Que no es ni una genialidad, pero creo que sirve, es práctico, ¿no? Creo que les va a servir. Alguna vez compartimos acá acerca de pensamientos intrusivos, ¿sí? ¿Sí? Los pensamientos intrusivos, sí. Yo estoy mirando la tele y se me cruzó no sé, esas cosas que vos decís, no puede ser. Estoy enfocado en esto y se me cruza algo que yo desde, a ver, no sé, pero quiero ir a algo loco que por ahí me pasó. No sé. A ver, no, pero algo que vos decís, claro, no, es intrusivo porque vos no podés estar pensando en eso mientras estás en una charla o hablando con alguien o compartiendo un tiempo lindo. O sea, que se te cruce, no sé, querer, pero que lo pise un auto, no sé, te saqué eso, sí. Yo no tengo nada contra esa persona. Entonces para poder ejemplificarlo, cuando nos vienen pensamientos de esos, ¿no? Intrusivos, que sabemos que son contrarios, hoy por lo poco que vamos entendiendo de la vida del Señor, entendemos, creo que esto no tiene nada que ver con Dios. Entonces yo tomé una actividad, inmediatamente lo entiendo, lo reconozco, no es que digo, le pasa a todos, no, le puede pasar a todos, pero a mí no me tiene que pasar. Entonces inmediatamente, Señor, esto erradicalo de mí, ya, no lo quiero, porque si a mí no me sirve, a vos menos. ¿Sí? Entonces empecé a eso, identificar rápido, entender, y eso es lo que creo que más nos debe de costar, porque es reconocerlo. Fíjense que nuestro mayor combate es con nosotros mismos, o sea, no hay otra, a ver, algo tan problemático. Alguna vez escuché a alguien que dijo, sin duda que tenemos algo satánico en nosotros, o antidios, para ser un poco menos ofensivo, antidios en nuestra vida. Y es cierto, nuestra alma sin transformar es antidios, no quiere saber nada, por eso necesita ser transformada, ¿sí? Porque todo lo que quiera oír de Dios lo va a tratar de acomodar como pueda y hasta donde pueda, lo va a tratar no de que Dios gobierne, sino de que Dios quede acomodado al alma. Ese es algo muy fuerte que se ha trabajado. Imagínense que cuando hablamos de esto del perdón, fíjense en que siempre, y es un trabajito en esto, vamos a meterlo a las tinieblas, porque si no es como que los dejamos de lado, pero las tinieblas son muy suspicaces. Alguien me enseñó hace muchos años que tienen miles de años sobre la tierra. Sí, no empezaron ayer. Ellas están desde antes del principio. Exacto. Y entonces tienen muy claro cómo hacer pisar el palito al alma, ¿sí? Entonces, y una de las cosas que hacen es que las personas se enfoquen pero tan profundamente en la falta de los demás que no puedan ver sus propias faltas. Y uno dice, pero es así.
nos enfocamos tanto en ver toda la problemática que los otros tienen que no termina. Entonces, a la hora de perdonar, y eso pesa mucho. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a que en realidad pues está en Cristo en nosotros eso de no estar viendo la falta o la inoperatividad de los demás o la maldad muchas veces de los demás, sino que poder entender que si Cristo no está, eso va a ser, o sea, no es que lo hace despiadadamente, es parte intrínseca de su naturaleza humana, no hay otra forma. Entonces necesitamos identificar, por eso decía rápidamente, identificamos esas cuestiones, no las tenemos que dejar pasar. Volvemos a hacer nuestra pregunta, ¿por qué queremos cambiar? ¿Por qué estamos consumiendo de Cristo? ¿Por qué anhelamos conocer la verdad? Tiene que haber. Porque yo quiero expresarlo a Él. Ayer me hacía esta pregunta, digo, en realidad, si nosotros recorriéramos las iglesias de la ciudad, acá, y le preguntábamos a cristianos diferentes de cada una de las iglesias, ¿por qué venís a la iglesia? Es muy raro que nos digan para cumplir el propósito de Dios a través de mi vida. Es como muy complejo que lo digan. Muchas expresiones. Me hace bien, me siento bien, me gusta, acá me siento contenido. O sea, todo lo que el alma le encanta. Pero el espíritu es el que contestaría la verdad. Y sinceramente estoy tratando de ser perfeccionado para expresarlo a Él. Es lo que entendí hoy de qué se trata la iglesia. Entonces necesitamos eso nosotros, porque de esa manera, siendo conscientes de eso, también vamos a ser conscientes de que cuando nuestra alma quiera sacar algún pensamiento, quiera producir un hecho, quiera conformar una estructura, la identifiquemos y le digamos, Señor, pero es simple. ¿Saben? A ver, uno de los aspectos de la oración que oí y me trajo paz, rápido. Tienes que creer. O sea, que ya fue hecho. Lo que voy a decirle al Padre en oración, lo primero que tengo que hacer es creer que Él ya lo hizo. ¿Saben por qué? Porque nosotros con la oración no le torcemos la voluntad a Dios. Nosotros creemos, Señor, hace esto y si yo no lo iba a hacer, pero como Jorgito me dijo que hiciera esto, ahora lo voy a hacer. ¿Saben que Dios no es así? La oración no es para torcer la voluntad de Dios. Por eso yo entendí diferente y lo provoqué. Días atrás me llaman, dicen, pastor, hay un joven que se estrelló viniendo del trabajo con la moto, iba con casco, se le partió el casco, perdió masa encefálica, está en terapia intensiva, 22 años, o sea, para que estemos orando. ¿Cómo no? Cortamos, Señor, yo sé que ya lo hiciste. Yo sé que ya lo hiciste. A ver, me desafié a mí mismo, porque por otro lado es como que, pero es tan así de fácil, y yo me tenía que decir, sí, es así, porque si Él me dijo que ya lo hizo, ya lo hizo. Y esperé, me llegó ayer un informe, 2 semanas, ya está, le están quitando el respirador, está evolucionando bien, estaba ya muerto. A ver, pero no quiero decir, uy, qué poderosa la oración del pastor, no, es que tomé eso, aprendí, digo, ya lo hiciste, Señor. Si yo no te tengo que torcer, si vos sabés la vida esa, cuánto tiempo tiene sobre la tierra, si es hoy dentro de 80, dice que a vos no se te escapó nada, no te vas ni antes ni después. O sea, entonces sí, ya lo hiciste. Dice, pero es tan así, y yo estoy haciendo eso. Yo ahora, Señor, te puedo pedir, te puedo decir como para ser protocolar, pero por sobre todo, yo creo que ya lo hiciste. Porque un poco me viene la imagen del Jesús de las películas, de las series. ¡Wow! Al Padre, Señor. Y digo, claro, porque Él lo creía.
porque él lo conocía al Padre. Ella sabía que había sido hecho. Digo, nosotros tenemos que llegar a eso, y yo sé que no es tan fácil, pero yo lo empecé a provocar a través de mi video. Señor, si vos dijiste, pero no tenemos que pedir más que Señor, revélate su vida, y que tus ángeles, y que los médicos, las manos de los médicos sean Claro, no digo que esté mal, no, pero yo determiné, ya lo hiciste. Si se mueve, es lo que definiste vos, y si vive, es lo que definiste vos, no lo que yo establecí. Porque a él, yo no le puedo torcer el brazo a Dios. Entonces digo, voy a tomar esta disciplina. Y les digo, ya van como 3 o 4 que no se mueren. Porque antes de eso, no, se murió. Digo, yo no oro más. De verdad, se lo confieso. Digo, pero ¿cómo es, Señor, esto? Pero ahora últimamente con eso, a ver, no quiero hacer una doctrina de esto, pero es lo que a mí se me reveló. No hace mucho, ¿sí? Digo, ya lo hizo. Bárbaro, Señor, ya lo hiciste. ¡Pum! Porque si no es como que, si hubiéramos orado así, se hubiera salvado, ¿no? Pero es Él haciéndolo. Por eso cuando dice que en Cristo se nos fueron dadas todas las cosas. Llegar a creer eso, falta mucho. Pero bueno, tenemos que ejercitarnos. Yo creo que ahí está. Una onda como el centurión, ¿no? Claro, Dijo, ya lo hiciste, es eso. Por eso el Señor le dijo, nunca vi tanta fe en esta tierra. Claro, porque claro, el tipo no sabía un versículo, no sabía la Biblia, no era judío. Dijo, ya está, estás en autoridad, yo sé que es así, esto opera así. Prueben. Entonces, siempre las tinieblas, nos quedamos acá, harán que nos enfoquemos en la falta de los demás, ignorando nuestra propia condición. Por eso que un corazón que ha sido perdonado de verdad no puede seguir aferrado ni al resentimiento, ni al endurecimiento, ni tratando con injusticia a los demás. Fíjense, miren qué interesante. Lo hablábamos otro día, lo expresaba Claudio. Amamos a las personas y aún a nuestros enemigos, a quienes nos han dañado. Cuando los ojos son abiertos, esos ojos espirituales que nos hablan, fíjense, en nuestra realidad espiritual nunca hemos sido dañados ni ofendidos. En nuestra vida espiritual, esa que el Señor ha permitido y ha recuperado, ahí nunca hemos sido ofendidos. En nuestra alma hemos sido ofendidos. En nuestra nueva vida no. Por eso la vida espiritual es intocable e imposible de dañar. Por eso es que se supone que ya el daño no es en nuestro cuerpo y es quizás en nuestra alma, pero no en nuestro espíritu, que es el que nos gobierna ahora. Esa es la idea. Ahora, si eso sigue afectando, vuelvo a esto. Uno no dice que es un superado y ya está todo. No. O sea, vamos a salir acá y hoy o mañana nos vamos a encontrar con algo y decir, pero sí ser consciente, como decía recién, en esto de identificar. Cuando el alma reacciona ante esta, no es así. Yo sé que todo el mundo lo haría, pero fui llamado a que eso ya no puede gobernar mis días. Eso manifiesta a Cristo. Eso es lo que manifiesta a Cristo. Eso es lo que le da, sale a luz el Señor. Eso produce un efecto perdonador, porque he visto la verdad y nunca fui dañado. Claro, fíjense, la nueva vida es una vida transformada, ¿sí? Y que esa vida transformada nunca ha sido dañada ni ofendida, como decíamos, pero es como que me saco un poquito,
me bajo de la cruz, dijo alguien, me bajo de la cruz y es como que me subo a la moto y arranco. Pero no, necesitamos identificar, digo, no me puedo bajar. O sea, si es necesario, pónganme otro par de clavos para que no me pueda bajar. Porque la idea es esa, de identificar rápido. Identificar rápido. Por el Evangelio podemos entender que antes de Cristo y la vida espiritual nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y que el pecado se enseñoreaba de nosotros. Es decir, estábamos presos y esclavos en una vida que no era vida, y descubrimos que todo daño recibido a nuestra vida no es producido por personas. A ver, imagínense, todo el daño que nos pueden llegar a producir a nosotros casi siempre o siempre es por personas que no son libres. Porque si hubieran sido libres y entendidos de esta libertad en el Señor, no nos hubieran ofendido. Pero por eso es que cuando nosotros entendemos en qué condición quedó el hombre después del huerto, ya está. Eso nos tiene que volver perdonadores. Porque la condición en que quedó el hombre es a lo último. O sea, imagínense, todos los animales quedaron primero que nosotros a lo último. O sea, perdimos totalmente el lugar. Entonces, desde ahí el ser humano no puede hacer nada de lo que nosotros podemos entender que en Dios sí podemos lograrlo a través de la vida de Cristo. Eso nos tiene que ayudar a entender que la persona que hoy nos ofende es una persona esclava de sí misma, de falta de perdón, de un montón de cosas. Pero eso es lo que nos debe llegar a entender y decir, wow, Señor, como dijo el Señor, no somos Él, pero perdónalo. No sabe lo que hace. En realidad no sabe lo que hace. Si nosotros en vez de mirar lo que nos hace mal, miramos la porción de Cristo, no tendríamos que ni que pedir perdón, ni tendríamos ni que decir perdonar. No. Yo No. lo veo así. Directamente no, por supuesto, no tendríamos que andar, bueno, sí, te perdono. Claro. No. Ya. Es como, yo porque no me cuesta perdonar. Entonces, yo veo que es como que parte del alma de cada uno las cosas, o si alguien te hace algo malo, no es de Cristo. Si te afecta, no es de Cristo. No. Entonces, si miráramos la porción, así sea mínima, Sí. no tendríamos que... Es que a eso somos llamados. Por eso también es que se nos invita a un vínculo. O sea, la iglesia es esto, el cuerpo es esto, porque ahí es donde se trabaja. Por eso siempre digo, ¿no? Cuando las personas se aíslan del cuerpo, no, porque yo prefiero esto para... No, lo que te estás aislando es de un proceso que te va a ayudar a conformar ese vínculo sano y entendido. No hay otra forma. Por eso es que, de alguna manera, el Zoom es maravilloso, pero no va a lograr eso nunca. Nunca lo va a lograr. O sea, ¿dónde se afila hierro contra hierro? Cuando nos congregamos, cuando nos vemos. No es desde una cámara. Desde una cámara somos todos santos. Y ahí estoy, qué lindo. Pero cuando yo empiezo a convivir, ahí es donde tengo que manifestar a Cristo, como dice Joa, y ver la porción de Cristo, el perfecto que hay en ese imperfecto que mis ojos naturales ven. Pero que también el perfecto le ponga pila, ¿no? Porque para poder decir, bueno, listo. Pero por eso hay una exhortación en amor. Ya no es desde el alma. Y también estos días lo hablábamos. Todo lo que nosotros hagamos desde el alma va a ganar alma. Todo lo que hagamos desde el espíritu va a ganar espíritu. Por eso muchas veces podemos tener un montón de almas en una congregación, pero ningún espiritual. Y esa alma es hasta que no le gustó algo. El espíritu a la verdad está dispuesto. Al amor, al perdón, a la benignidad.
El alma no, el alma es volátil. En cualquier momento algo no le cuadró, chao. Si te he visto, no me acuerdo. Por eso es que necesitamos eso. Por eso hablaba de esto, de que Dios está como recuperando o tratando de recuperar esa vida de iglesia, la iglesia de Cristo, sin duda. Ahora, ¿que es fácil? ¿Imposible? Tampoco. Pero tiene que ver con una generación que vaya entendiendo. Por eso es que estamos reunidos así. Es esto. Fíjense, también cosas que uno va identificando. Para nosotros esto es maravilloso. Yo disfruto, pero plenamente este tiempo, porque sé lo que estamos edificando. ¿Sí? Un alma que no ha sido transformada. ¿Y qué hacemos acá? 6. Empieza a maquinar, ¿no? El alma es como que busca lo que el espíritu no buscaría. Busca número, busca comodidad, busca un montón de cosas, aprecio, estima. El espíritu busca ser edificado. Estamos entendiendo de que ese espíritu, que es el que fue transformado de Jesús a Cristo, y que hoy nos habita, es el que hoy podemos decir que podemos transformar muchas cosas, que ya están hechas directamente. Es que ya está. Eso está. Estas virtudes que estamos hablando ya están en nosotros. Exacto. Lo que no están es gobernando. Claro. Porque, lugar al gobierno. claro, la vida está. Lo que no está es gobernando. Exacto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del espíritu, el dueño, el alma, el mayordomo, y el cuerpo, el esclavo? Bueno, está. O sea, pero el dueño todavía no cobró lugar. O sea, como que el mayordomo todavía le hace la cabeza, ¿no? Dice, bueno, no, deja que yo te administro todo. Yo te direcciono todo. Y ahí está, ¿no? Y digo, sí, pero y a mí está cómodo, entonces... Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, por eso es que nosotros... ¿Cómo se logra eso? Y tiene que ver con salir de zonas de comodidad. Y salir de zonas de comodidad y exponernos a la verdad, tomarnos estos tiempos, salir del trabajo y tener que venir hasta acá. Todo eso, no es que Dios no ve eso en nuestra vida. Dios está al tanto de todo lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. Ese es el sentido, esa es la realidad. Por eso necesitamos entender cuando venimos. ¿Por qué venimos? Venimos porque estamos entendiendo que esto va a hacer que quizás a través de mi vida personas que están esclavas puedan ver la libertad que en Cristo tengo y se sumen a esa libertad, con un montón de falencias, pero que eso va, a través de mi vida, va a producir la luz, como decíamos, el amor necesario para que esas personas queden por un espíritu, no porque yo tengo ganas de ganar almas. Tengo ganas de que mi vecino venga, porque es tan jodido que Dios lo cambie. O sea, eso no está, pero muchas veces hemos pensado así. Pastor, acá se lo traje, ¿no? Acá se lo traje, y el tipo está en la primera fila así. Sí, pero ¿por qué me lo trajiste? ¿Qué culpa tengo de que me lo trajiste? Y bueno, para que cambie. O sea, ¿cuál es la intención? Cero amor, cero perdón. Lo trajo porque lo tiene podrido. Te lo puso ahí adelante y vos lo tenés que ministrar, vos le tenés que bancar la cara. ¿Qué culpa tengo? Cuando la realidad es que esa persona, cuando viene a sentarse a nuestras reuniones, ya la impronta del Cristo, quien lo invitó, está sobre él. Aparte se nota que cuando lo disfruta, recibe y disfruta. Por eso vuelvo a esto. Cuando se habla de que en el templo ya no había ruidos, se trata de eso, de que nuestra tarea evangelística
nuestra tarea evangelística es que yo estoy trabajando en la vida de esa persona a través del Cristo que me habita. Con mis formas, con mi diálogo, el tipo me va conociendo. Quizás no le dije ni un versículo, pero hay algo que le llamó la atención. ¿Y qué es la vida? Es la vida lo que conecta con eso. Entonces, ahí es el trabajo. Entonces, el día que yo lo invito, ya la persona no viene así como un paracaidista. Puede pasar, sí. Y Dios le va a hablar, sí. Pero la gran tarea que nosotros tenemos no es que hoy un descolgado y lo metemos. O sea, nuestra tarea es esta, expresar a Cristo. Eso no cambió, ¿eh? Yo noto que en nuestra generación, y casi diría en nuestra administración, no trabajamos con ese sentir ahí latente, como antes cuando no teníamos nada de revelación y queríamos que la gente viniera a la iglesia con nosotros. Hoy tenemos revelación, tenemos claridad de un montón de cosas y casi no nos tomamos el trabajo de ver cómo hacemos para que personas que conocemos o que se cruzan en nuestro camino puedan venir y ser parte de lo mismo que estamos recibiendo. Es como que, no digo por ustedes, pero lo digo como parte de esta verdad presente. Se abrió tanto esta verdad presente que como que nos volvimos medio exquisitos. No era como antes, veíamos a alguien mal y tenés que venir conmigo. No, pero pues bien, de onda, ahí no es que lo llevábamos porque... No, lo traíamos porque lo queríamos ver bien. Hoy tenemos entendimiento y tendría que ser, pero mucho más el enfoque, ¿sí? De ver personas, amistades. Y decir, quiero sentarme a tomar un café con vos, quiero tomar unos mates con vos. Y empezar a entender. Por eso es que nos preparamos para esto. Por eso es que tenemos que tener claro, es un diseño, ya no es. Pasa que tenés que venir conmigo porque Jesús te ama. O sea, eso no alcanza. Pero entendiendo que hay un diseño, permitiéndole que nos hablen y oírlos, cuando lo oímos sabemos con qué conectar. Decir, orar al Señor, Señor, permíteme discernir rápido qué quieres que hable y qué quieres que calle, para que esta persona pueda conocerte. No es que lo quiero llevar para que el pastor diga cómo gana alma este muchacho. O sea, no, porque es parte de la vida que porto la que atrae. Yo creo que tenemos que volver a eso. Irremediablemente, eso uno dice, ¿pero eso se cortó? Sí, se cortó. Pero antes lo hacíamos sin entendimiento, o con poquito entendimiento. Pero hoy con esta claridad necesitamos entender que la gente tiene que ser añadida y nosotros somos herramienta para eso. Pero para eso necesitamos saber esto, porque imagínense, si nosotros salimos a la calle y decimos, claro, todos los que están ahí son pecadores. No estamos entendiendo perdón. El tema es que todos ellos ya fueron también salvos. Toda esa gente que está afuera, que no conoce, que nunca leyó una Biblia, también es salva. Hace muchos años cuando se hacían los aires libres. Sí. Bueno, muy buenas noches. Tema 4 de este módulo 2 de Escuela de Vida. Perdón. Eso se trata en esta noche. Viendo acerca de estas virtudes, de estas características, de esta vida que nos propone el Señor a través de su Hijo. Vamos ya directamente al tema. Dice Romanos 13:10, quieren tomar nota, después lo leen. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lucas 7, versículo 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bien, decíamos que, o podemos entender que la mayor definición de madurez espiritual, ¿sí? La mayor definición de madurez espiritual para un creyente es la expresión perfecta del amor de Dios a través del alma de los santos. Sin duda. Creo que ahí está la expresión perfecta.
porque podemos tener un conocimiento teológico, podemos tener un conocimiento bíblico, pero el amor de Dios expresado a través de los santos es la perfección de la madurez. Esto es importante, creo que es lo primordial, no para este tema, sino para todos los días de nuestra vida, entender que esa madurez espiritual es esa perfección del perfecto amor de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que saber? ¿De qué se trata el amor de Dios? El amor de Dios no es como nuestro amor. Nuestro amor es muy limitado, muy limitado. Casi les puedo llegar a decir que nuestro amor tiene que ver con cosas que nosotros necesitamos. Casi que el ser humano ama por necesidad, ¿sí? Busca amar porque busca un rédito a través de ese amor. ¿Se entiende? En cambio Dios no. De alguna manera Dios nos amó cuando estábamos descartados. O sea, no es que nos amó porque, uy, qué bárbaro, ¿no? Qué hermosa gente, qué hermoso muchacho. O sea, pero somos parte de su creación. Entonces, amar desde ese amor es la madurez. Creo que hasta no pudiera saberme la Biblia, pero si tengo la expresión de ese amor de Dios en mi vida, con eso ya basta. ¿De qué sirve Biblia si no tengo ese amor? ¿No? ¿De qué sirve ser teológicamente sabio si no tengo ese amor? Es primordial. Por eso es que eso es la expresión de madurez mayor. Entonces, fíjense que esta expresión que vamos a tratar, que es el perdón, la definición es que es la virtud que nos permite borrar las ofensas de otros en nuestros corazones. El perdón es un remedio, pero también un anticuerpo que nos otorga salud en nuestras almas todos los días. Nos libra de la amargura del corazón y nos revitaliza en avanzar hacia el destino y el sentido que Dios trazó para nuestras vidas. Qué importante, ¿no? Porque entender este perdón viene de la mano de una madurez espiritual. O sea, entender el por qué es necesario el perdonar. Y acá nos toca una primera parte que nos compete a nosotros, que tiene que ver con esto, de que nos libra de estar con amargura, con enojo, y eso termina, hoy nos damos cuenta que está científicamente comprobado que enferma. Literalmente una persona que no ha perdonado, que tiene eso clavado en su... por más que... A ver, imagínense que se abrió la puerta de par en par. ¿Por qué no cerramos? Ya ahora sí, porque no viene más nadie. Por eso decimos que nos otorga salud. Es un anticuerpo de nuestras almas. Y que imagínense que eso va produciendo un desgaste. Fíjense en cómo nosotros permanecemos casi, podríamos decir, bajo el gobierno de las personas que no hemos perdonado, porque estamos pensando en esas personas, ¿no? Y el gobierno, por lo que me hizo, y quizás la persona ni está enterada, ¿no? Pero nosotros estamos enroscados con ese enojo, y va a estar esa persona, entonces yo no voy a ir. Ya define todo en nuestra vida, no estar bien con las personas. ¿Sí? Define muchas cosas. Dice, lo tengo lejos, pero no me lo hago, ¿no? O sea, voy a decir, pero te está gobernando porque todavía uno está con esa persona entre labios, entre dientes, en la mente, y es como que sin querer está gobernando nuestros días. Es el sentido de culpa, ¿no? Algo tiene
O el enojo, estar enojados con una persona, decir, no sé por qué me hizo. Y bueno, volvemos a esto. Sin dudas que necesitamos ejecutar en esto esa vida almática que todavía nos propone nuestra propia vida, ¿no? Que todavía se sigue sometida a esos sentimientos naturales, ¿sí? De cosas que me han pasado, que me han dicho, que lo que sea. Entonces, necesitamos imperiosamente para nuestra salud personal, uno de los puntos, ser librados de eso. Hay una pregunta, ¿por qué perdonar? Hay al menos 3 grandes fuentes de motivación que nos pueden conducir al perdón. 3 fuentes. Pero solo una contiene la tecnología y la potencia de la vida espiritual. Primero, el perdón nos libera de las personas. Es lo que decía al principio, ¿no? Cuando no perdonamos quedamos presos de aquellos que nos dañan y ofenden, de manera que siguen gobernando nuestras vidas, por dentro, y las decisiones que tomamos también. Por eso que este enfoque tiene que ver con algo personal. O sea, necesito liberar perdón, porque si no sigo sometido a esa persona, sigo atado a esa persona. ¿Ahí está? Esa es la primera fuente. ¿Por qué? Porque lo que decíamos recién, la falta de perdón produce raíces de amargura, rencor, que terminan dañando el alma y también enferman el cuerpo. Y no nos permite estar enfocado en lo correcto. La falta de perdón no nos permite estar enfocado en lo correcto, nos desenfoca, al contrario, nos quita tiempo. Ahora el perdón nos redime tiempo. Perdón nos redime tiempo, ¿no? Es como, un ejemplo burdo. Es como que yo estoy mal con esta persona y justo yo trabajo con esta persona en la misma planta. Entonces, para no cruzármela, tengo que dar toda una vuelta, ¿no? Para no cruzarla, ¿sí? Pero ¿y si perdonamos? ¿Qué hago? ¿Listo? No tengo que dar vuelta toda y perder el tiempo, sino que ya lo hago más práctico, ¿no? Un ejemplo sencillo. Eso nos ayuda a redimir el tiempo. El perdón nos ayuda a redimir tiempo y a invertirlo en algo más relevante. Segundo, perdonamos porque también hemos sido perdonados por Dios. Mateo 6, versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18:35, eso es Mateo 6, 14, 15. Capítulo 6, versículo 14 y 15, y Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 6, 14 y 15 y Mateo 18, 35. ¿Está? Imagínense que cuando la ofensa viene a nuestra vida se encuentra con estructuras de pensamiento. ¿Sí? El alma tiene estructuras de pensamiento por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, por lo que nos han dicho, por cómo nos han criado, cómo hemos vivido. Y cuando viene la ofensa, ¡pum!, ¿qué se levanta? Se levanta la estructura que tengamos, ¿sí? Conforme a cómo fuimos construyendo nuestra vida, nuestra alma se fue conformando. Imagínense que hemos habitado un ámbito de no perdón. Y cuando la ofensa viene, eso va a impactar en esa estructura. Ahora, si hemos cultivado una vida de perdón, de reconocimiento, de mansedumbre,
¿cómo recibo la ofensa? Lo recibo diferente. Quizás me pega, pero no es que hay una estructura que se levanta en contra de eso, sino que de repente lo piensa, se sujeta, tiene dominio propio. Entonces, eso es lo que provoca. Es evidente que el viejo hombre opera en enemistad y en sus reacciones. Siempre hablando de esto, no como culpándonos, sino como entendiendo qué es lo que tenemos que identificar, qué es lo que el hombre, el ser humano debe de identificar con lo que Dios a través de su palabra nos permite entender, ¿no? Entender que eso puede estar, eso puede ser provocado, esas reacciones producen enemistad. Por eso Jesús confrontó esas conductas del alma humana en muchas ocasiones, con enseñanzas a sus discípulos, cuando les dijo, perdonen 70 veces 7. Siempre los confrontó, con parábolas como la del siervo malo, que con eso vamos a terminar hablando, con sus oraciones, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso es que estas fuentes de motivación no siempre son tan eficaces, desde una vida que no ha madurado todavía. Tercero, el perdón por causa de la verdad y la vida espiritual. Recuerden que el Evangelio vino a reconciliarnos con Dios. Y este Evangelio nos otorgó una serie de habilitaciones, por así decirlo. ¿Sí? Yo las separé a cada una. El perdón por causa de la verdad y la vida espiritual. Y una es la redención. Fíjense que en la cruz el Señor, por así decirlo, nos benefició con redención, justificación, reconciliación, nueva vida, y nos iluminó y nos hizo luz. Yo quiero tocar un poco cada una de esas expresiones. Redimir significa comprar. Redimir era el pago que se hacía por un esclavo. A eso se le llamaba redención. En los tiempos de Jesús, el redimir significaba la compra, el pago de la libertad de un esclavo. Por eso es que, ¿qué nos deja ver esto? Que nuestra condición era de esclavitud. Por eso es que Él pagó el precio por nosotros. Por eso es que somos redimidos por el Señor, por nuestra libertad. La justificación es el acto divino que nos declara justos, perdonados de nuestros pecados y reconciliados con Dios por la fe en Jesucristo. No por méritos propios, sino por la fe en Jesucristo, por el Señor. Eso es la justificación. Nos declara justos, pero por sobre todo nos reconcilia con Dios. Tercero, la reconciliación. Implica un cambio. ¿En qué? No en Dios. Dios no cambia, pero sí a nosotros, por el contrario, Él nos cambia. ¿Por qué? Porque el resultado de nuestra relación con el Señor cambia. Lo empezamos a conocer, lo empezamos a entender. Entonces hay una reconciliación. Cuarto, nueva vida. Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, para que nosotros también resucitáramos en novedad de vida o en nueva vida. Quinto, nos iluminó y nos hizo luz. Esto significa que el Señor, a través de su vida, nos dio una nueva naturaleza espiritual. Estábamos muertos en delitos y en pecados, y esta nueva naturaleza espiritual lo que nos permite es reflejar
esa luz y ese amor que el Señor nos dio. Eso es que nos iluminó y nos hizo luz. Y acá un poco tocar la palabra de los dos deudores, ¿no? La parábola. Quizás alguna vez la han leído o la han escuchado. Y Jesús enseña que el reino de Dios no solo es para los que han recibido misericordia, sino que es para los que han recibido misericordia, viven en ella y la expresan a otros. Hay veces es como que recibimos misericordia de parte de Dios, ¿sí? Pero listo, Él me amó y somos intolerantes a los demás. Eso es un poco lo que la parábola de los dos deudores quiere dejar bien en claro, ¿no? Fíjese, los dos deudores enseña a Jesús que el reino no solo es para los que han recibido, como decíamos, misericordia, sino que han sido transformados por esa misericordia para ser misericordiosos. No es que se transforman para sí, sino que lo hacen para el Señor y la expresan con el trato a los demás. Fíjense que el problema del siervo malo no era que no perdonó a su consiervo, ¿sí? Recuerdan que le debía 10.000, ¿cómo era la palabra? 10.000 talentos, ¿sí? Un siervo le debía a otro 10.000 talentos. Entonces, este siervo dice, yo no los puedo pagar, es imposible. Hoy yo sacaba cuentas, ¿sí? Y 10.000 talentos, pagar 10.000 talentos en ese tiempo eran trabajar 60 millones de días. Cada día era un denario. El jornal de un día era un denario. Eso llevaba a pagar a 60 millones de días trabajando para pagar esa deuda. Imposible. Imposible. Pero dice que el señor de ese siervo se la perdonó. Le perdonó todo. Ahora, este siervo que debía, a él le debía otro. ¿Sí? Pero le debía, escuche bien, le debía 100 denarios. Un denario por día, 100 días. Y él no se los perdonó. 100 días de trabajo. El otro debía 60 millones de días. Y le fueron perdonados. Imposible de pagar. Entonces el problema no fue solo que no le perdonó la deuda a su consiervo, que era mucho menor, sino que no comprendió la magnitud de lo que a él se le había perdonado. O sea, no dijo, wow, la verdad que yo debía 60 millones de días y este me debe 100 días, o sea, práctico, ¿cómo le voy a cobrar? No, ignoró totalmente. O sea, todo el perdón que recibió lo ignoró allí. Por eso decíamos que aquel Señor viene a transformar nuestra vida con sus virtudes, para que esas virtudes no solo nos transformen, sino que Él las utilice para que en otros sean reflejadas. O sea, recibimos perdón de parte de Dios de esos 60 millones de días y resulta que muchas veces ese perdón no lo reflejamos en que alguno comete una pequeña ofensa, una falta contra nosotros y ya le hacemos la cruz, ¿no? O sea, ¿qué delata eso? La inmadurez y la falta de entendimiento del perdón que Dios trajo a nuestra vida. La magnitud del perdón que Él tuvo para con nosotros. Por eso es que todo lo que Dios produce en nosotros, a través de su vida, por su gracia, es para que la reflejemos hacia otros. No es para nosotros solos. Listo, nos perdonó, pero para que aprendamos a perdonar a otros.
¿Por qué? Porque si eso no se logra, lo que no está es operando esa vida de Cristo en nuestra vida. Y es cierto, ¿no? Uno se pone a pensar y va a decir, cualquier cosita que nos pasa, ya como que es un mundo. Y Dios dice, claro, pero te olvidaste de mí, ¿no? Te olvidaste de los 10.000 talentos. Y es muy fácil. Por eso la expresión de la vida de Cristo es esa. Por eso estamos hablando de las virtudes de Él, que deben de cobrar sentido en nosotros, ¿sí? Que deben de cobrar entendimiento, pero también expresión de vida, no solo el entendimiento. Bueno, sí, ahora entendí que el Señor me perdonó un montón. Pero lo tengo que reflejar. Pero no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan así nomás. Por eso es que también estamos aprendiendo que nuestra alma necesita ser transformada. Y lo que va transformando son... A ver, cuando nuestra alma va siendo transformada, lo que toma lugar y gobierno son estas virtudes. El perdón, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el amor, la templanza, que ese es Cristo mismo expresándose. Pero no es tan simple. Por eso hay una expresión que yo no recuerdo, la tenía estos días en mi mente, pero es algo así. Yo creo que Dios está como generación, ¿sí? No digo acá solo como generación, está tratando de sacar de las profundidades de algún lado el formato de su iglesia eterna. O sea, hay algo que Dios dice, yo necesito que lo vean claramente, porque si no, es como decimos, no vamos a terminar de ver esa iglesia sin manchas y sin arrugas. Creo firmemente que las congregaciones son la cantera para generar la iglesia, para edificar la iglesia, sin duda. No es que las congregaciones están perdidas, no, de ahí es donde el Señor, donde hace todos los ruidos, moldea la piedra y la lleva para construir el templo, sin hacer ruido. Vi la película esta de Jesús, en el cual Mateo tuvo que perdonar a otro discípulo, que él no lo podía ver, no lo soportaba, ¿no? Y Jesús le enseñaba, le dio a entenderle que tenía que perdonar y así pudo pedir perdón al Padre, a la Madre, y viceversa también el Padre a él. Impresionante lo que mostró ahí. Por eso es que tenés... ¿Alguien trajo Biblia? No, pero podés buscar ahí Santiago 2. Santiago 2, versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Cuando lo tenés, léelo. Santiago 2.13. 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es que decimos que la falta de misericordia en la vida de un creyente es una señal de que nunca entendió profundamente la gracia de Dios, ¿sí? No entendió la gracia, porque decíamos sábados atrás, ¿no? La expresión cotidiana de la misericordia es Cristo mismo, es Cristo mismo. Y déjenlo así, después cuando terminamos limpiamos. Fíjense cómo en esto de poder ir descubriendo, lo decía en una charla, ¿no? En estos días. Yo hace tiempo
fui aprendiendo algo, ¿no? Que no es ni una genialidad, pero creo que sirve, es práctico, ¿no? Creo que les va a servir. Alguna vez compartimos acá acerca de pensamientos intrusivos, ¿sí? ¿Sí? Los pensamientos intrusivos, sí, yo estoy mirando la tele y se me cruzó no sé, esas cosas que vos decís, no puede ser. Estoy enfocado en esto y se me cruza algo que yo desde, a ver, no sé, pero quiero ir a algo loco que por ahí me pasó. Sí. A ver, no, pero algo que vos decís, claro, no, es intrusivo porque vos no podés estar pensando en eso mientras estás en una charla o hablando con alguien o compartiendo un tiempo lindo. O sea, que se te cruce, no sé, querer, pero que lo pise un auto, no sé, te saqué eso, sí, yo no tengo nada contra esa persona. Entonces para poder ejemplificarlo, cuando nos vienen pensamientos de esos, ¿no? Intrusivos, que sabemos que son contrarios, hoy por lo poco que vamos entendiendo de la vida del Señor, entendemos, creo que esto no tiene nada que ver con Dios. Entonces yo tomé una actividad, inmediatamente lo entiendo, lo reconozco, no es que digo, le pasa a todos, no, le puede pasar a todo, pero a mí no me tiene que pasar. Entonces inmediatamente, Señor, esto, erradicalo de mí, ya, no lo quiero, porque si a mí no me sirve, a vos menos, ¿sí? Entonces empecé a eso, identificar rápido, entender, y eso es lo que creo que más nos debe de costar, porque es reconocerlo. Fíjense que nuestro mayor combate es con nosotros mismos, o sea, no hay otra, a ver, algo tan problemático. Alguna vez escuché a alguien que dijo, sin duda que tenemos algo satánico en nosotros, o antidios, para ser un poco menos ofensivo, antidios en nuestra vida, y es cierto. Nuestra alma sin transformar es antidios, no quiere saber nada, por eso necesita ser transformada, ¿sí? Porque todo lo que quiera oír de Dios lo va a tratar de acomodar como pueda y hasta donde pueda, lo va a tratar de que, no de que Dios gobierne, sino de que Dios quede acomodado al alma. Ese es algo muy fuerte que se ha trabajado. Imagínense que cuando hablamos de esto del perdón, fíjense en que siempre, y es un trabajito en esto, vamos a meterle a las tinieblas, porque si no es como que los dejamos de lado, pero las tinieblas son muy suspicaces. Alguien me enseñó hace muchos años que tienen miles de años sobre la tierra. Sí, no empezaron ayer. Ellas están desde antes del principio. Exacto. Y entonces tienen muy claro cómo hacer caer, pisar el palito al alma, ¿sí? Entonces, y una de las cosas que hacen es que las personas se enfoquen pero tan profundamente en la falta de los demás que no puedan ver sus propias faltas. Y uno dice, pero es así. Nos enfocamos tanto en ver toda la problemática que los otros tienen que no termina. Entonces, a la hora de perdonar, y eso pesa mucho. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a que en realidad pues está en Cristo en nosotros, eso de no estar viendo la falta o la inoperatividad de los demás o la maldad muchas veces de los demás, sino que poder entender que si Cristo no está, eso va a ser, o sea, no es que lo hace despiadadamente, es parte intrínseca de su naturaleza humana, no hay otra forma. Entonces necesitamos identificar, por eso decía rápidamente, identificamos esas cuestiones, no las tenemos que dejar pasar. Volvemos a hacer nuestra pregunta, ¿por qué queremos cambiar? ¿Por qué estamos consumiendo de Cristo? ¿Por qué anhelamos conocer la verdad? Tiene que haber, porque yo quiero expresarlo a Él. Ayer me hacía esta pregunta, digo, en realidad, si nosotros recorriéramos las iglesias de la ciudad, acá,
y le preguntábamos a cristianos diferentes de cada una de las iglesias, ¿por qué venís a la iglesia? Es muy raro que nos digan para cumplir el propósito de Dios a través de mi vida. Es como muy complejo que lo digan. Muchas expresiones. Me hace bien, me siento bien, me gusta, acá me siento contenido. O sea, todo lo que el alma le encanta. Pero el espíritu es el que contestaría la verdad. Y sinceramente estoy tratando de ser perfeccionado para expresarlo a él. Es lo que entendí hoy de qué se trata la iglesia. Entonces necesitamos eso nosotros, porque de esa manera, siendo conscientes de eso, también vamos a ser conscientes de que cuando nuestra alma quiera sacar algún pensamiento, quiera producir un hecho, quiera conformar una estructura, la identifiquemos y le digamos, Señor, pero es simple. ¿Saben? A ver, uno de los aspectos de la oración que oí y me trajo paz, rápido. Tienes que creer, o sea, que ya fue hecho. Lo que voy a decirle al Padre en oración, lo primero que tengo que hacer es creer que Él ya lo hizo. ¿Saben por qué? Porque nosotros con la oración no le torcemos la voluntad a Dios. Nosotros creemos, Señor, hace esto y, si yo no lo iba a hacer, pero como Jorgito me dijo que hiciera esto, ahora lo voy a hacer. ¿Saben que Dios no es así? La oración no es para torcer la voluntad de Dios. Por eso yo entendí diferente y lo provoqué. Días atrás me llaman, dicen, pastor, hay un joven que se estrelló viniendo del trabajo con la moto, iba con casco, se le partió el casco, perdió masa encefálica, está en terapia intensiva, 22 años, o sea, para que estemos orando. ¿Cómo no? Cortamos, Señor, yo sé que ya lo hiciste. Yo sé que ya lo hiciste. A ver, me desafié a mí mismo, porque por otro lado es como que, pero es tan así de fácil, y yo me tenía que decir, sí, es así, porque si Él me dijo que ya lo hizo, ya lo hizo. Y esperé, me llegó ayer un informe, 2 semanas, ya está, le están quitando el respirador, está evolucionando bien, estaba ya muerto. A ver, pero no quiero decir, uy, qué poderosa la oración del pastor, no, es que tomé eso, aprendí, digo, ya lo hiciste, Señor. Si yo no te tengo que torcer, si vos sabés la vida esa, cuánto tiempo tiene sobre la tierra, si es hoy dentro de 80, dice que a vos no se te escapó nada, no te vas ni antes ni después. O sea, entonces sí, ya lo hiciste. Dice, pero es tan así, y yo estoy haciendo eso. Yo ahora oro, Señor, te puedo pedir, te puedo decir como para ser protocolar, pero por sobre todo, yo creo que ya lo hiciste. Porque un poco me viene la imagen del Jesús de las películas, de las series. ¡Wow! Al Padre, Señor. Y digo, claro, porque Él lo creía, porque Él lo conocía al Padre. Y ella sabía que había sido hecho. Digo, nosotros tenemos que llegar a eso, y yo sé que no es tan fácil, pero yo lo empecé a provocar a través de mi video. Señor, si vos dijiste, pero no tenemos que pedir más que Señor, revélate su vida, y que tus ángeles, y que los médicos, las manos de los médicos sean Claro, no digo que esté mal, no, pero yo determiné, ya lo hiciste. Si se muere, es lo que definiste vos, y si vive, es lo que definiste vos, no lo que yo establecí. Porque a él, yo no le puedo torcer el brazo a Dios. Entonces digo, voy a tomar esta disciplina. Y les digo, ya van como 3 o 4 que no se mueren. Porque antes de eso, no, se murió. Digo, yo no oro más. De verdad, se lo confieso. Digo, pero ¿cómo es, Señor, esto? Pero ahora últimamente con eso, a ver, no quiero hacer una doctrina de esto, pero es lo que a mí se me reveló. No hace mucho, ¿sí? Digo, ya lo hizo. Bárbaro, Señor, ya lo hiciste. ¡Pum!
Porque si no es como que, si hubiéramos orado así, se hubiera salvado, ¿no? Pero es Él haciéndolo. Por eso cuando dice que en Cristo se nos fueron dadas todas las cosas. ¿Llegar a creer eso? Falta mucho. Pero bueno, tenemos que ejercitarnos. Yo creo que ahí está. Una onda como el centurión, ¿no? Claro, Dijo, ya lo hiciste, es eso. Por eso el Señor le dijo, nunca vi tanta fe en esta tierra. Claro, porque claro, el tipo no sabía un versículo, no sabía la Biblia, no era judío. Dijo, ya está, estás en autoridad, yo sé que es así, esto opera así. Prueben. Entonces, siempre las tinieblas, nos quedamos acá, harán que nos enfoquemos en la falta de los demás, ignorando nuestra propia condición. Por eso que un corazón que ha sido perdonado de verdad no puede seguir aferrado ni al resentimiento, ni al endurecimiento, ni tratando con injusticia a los demás. Fíjense, miren qué interesante. Lo hablábamos otro día, lo expresaba Claudio, amamos a las personas y aún a nuestros enemigos, a quienes nos han dañado. Cuando los ojos son abiertos, esos ojos espirituales que nos hablan, fíjense, en nuestra realidad espiritual nunca hemos sido dañados ni ofendidos. En nuestra vida espiritual, esa que el Señor ha permitido y ha recuperado, ahí nunca hemos sido ofendidos. En nuestra alma hemos sido ofendidos. En nuestra nueva vida no. Por eso la vida espiritual es intocable e imposible de dañar. Por eso es que se supone que ya el daño no es en nuestro cuerpo y es quizás en nuestra alma, pero no en nuestro espíritu, que es el que nos gobierna ahora. Esa es la idea. Ahora, si eso sigue afectando, vuelvo a esto. Uno no dice que es un superado y ya está todo. No. O sea, vamos a salir acá y hoy o mañana nos vamos a encontrar con algo y decir, pero sí ser consciente, como decía recién, en esto de identificar. Cuando el alma reacciona ante esta, no es así. Yo sé que todo el mundo lo haría, pero no, fui llamado a que eso ya no puede gobernar mis días. Eso manifiesta a Cristo. Eso es lo que manifiesta a Cristo. Eso es lo que le da, sale a luz el Señor. Eso produce un efecto perdonador, porque he visto la verdad y nunca fui dañado. Claro, fíjense, la nueva vida es una vida transformada, ¿sí? Y que esa vida transformada nunca ha sido dañada ni ofendida, como decíamos, pero es como que me saco un poquito, me bajo de la cruz, dijo alguien, me bajo de la cruz y es como que me subo a la moto y arranco, pero no, necesitamos identificar, digo, no me puedo bajar. O sea, si es necesario, pónganme otro par de clavos para que no me pueda bajar. Porque la idea es esa, de identificar rápido. Identificar rápido. Por el Evangelio podemos entender que antes de Cristo y la vida espiritual nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y que el pecado se enseñoreaba de nosotros. Es decir, estábamos presos y esclavos en una vida que no era vida, y descubrimos que todo daño recibido a nuestra vida no es producido por personas. A ver, imagínense, todo el daño que nos pueden llegar a producir a nosotros casi siempre o siempre es por personas que no son libres. Porque si hubieran sido libres y entendidos de esta libertad en el Señor, no nos hubieran ofendido. Pero por eso es que
cuando nosotros entendemos en qué condición quedó el hombre después del huerto, ya está. Eso nos tiene que volver perdonadores. Porque la condición en que quedó el hombre es a lo último. O sea, imagínense, todos los animales quedaron primero que nosotros a lo último. O sea, perdimos totalmente el lugar. Entonces, desde ahí el ser humano no puede hacer nada de lo que nosotros podemos entender que en Dios sí podemos lograrlo a través de la vida de Cristo. Eso nos tiene que ayudar a entender que la persona que hoy nos ofende es una persona esclava de sí misma, de falta de perdón, de un montón de cosas. Pero eso es lo que nos debe llegar a entender y decir, wow, Señor, como dijo el Señor, no somos Él, pero perdónalo. No sabe lo que hace. En realidad no sabe lo que hace. En vez de mirar, si nosotros en vez de mirar lo que nos hace mal, miramos la porción de Cristo, no tendríamos que ni que pedir perdón. Ni que tendríamos ni que decir perdonar. No. Yo No. lo veo así. Directamente no, por supuesto. No tendríamos que andar, bueno, sí, te perdono. No. Claro. No. Ya. Es como, vamos, yo porque no me cuesta perdonar. Entonces, nosotros yo veo que entendemos. es como que parte del alma de cada uno las cosas, o si alguien te hace algo malo, no es de Cristo. Si te afecta, no es de Cristo. No. Entonces, si miráramos la porción, así sea mínima, Sí. no tendríamos Sí. que... Es que a eso somos llamados. Por eso también es que se nos invita a un vínculo. O sea, la iglesia es esto, el cuerpo es esto, porque ahí es donde se trabaja. Por eso siempre digo, ¿no? Cuando las personas se aíslan del cuerpo, no, porque yo prefiero esto para... No, lo que te estás aislando es de un proceso que te va a ayudar a conformar ese vínculo sano y entendido. No hay otra forma. Por eso es que, de alguna manera, el Zoom es maravilloso, pero no va a lograr eso nunca. Nunca lo va a lograr. O sea, ¿dónde se afila hierro contra hierro? Cuando nos congregamos, cuando nos vemos. No es desde una cámara. Desde una cámara somos todos santos. Y ahí estoy, qué lindo. Pero cuando yo empiezo a convivir, ahí es donde tengo que manifestar a Cristo, como dice Joa, y ver la porción de Cristo, el perfecto que hay en ese imperfecto que mis ojos naturales ven. Pero que también el imperfecto le ponga pila, ¿no? Porque para poder decir, bueno, listo. Pero por eso hay una exhortación en amor. Ya no es desde el alma. Y también estos días lo hablábamos. Todo lo que nosotros hagamos desde el alma va a ganar alma. Todo lo que hagamos desde el espíritu va a ganar espíritu. Por eso muchas veces podemos tener un montón de almas en una congregación, pero ningún espiritual. Y esa alma es hasta que no le gustó algo. El espíritu a la verdad está dispuesto. Al amor, al perdón, a la benignidad. El alma no, el alma es volátil. En cualquier momento algo no le cuadró, chao. Si te he visto, no me acuerdo. Por eso es que necesitamos eso. Por eso hablaba de esto, de que Dios está como recuperando o tratando de recuperar esa vida de la iglesia de Cristo, sin duda. Ahora, ¿qué es fácil? ¿Imposible? Tampoco. Pero tiene que ver con una generación que vaya entendiendo. Por eso es que estamos reunidos así. Es esto. Fíjense, también cosas que uno va identificando. Para nosotros esto es maravilloso. Yo disfruto, pero plenamente este tiempo, porque sé lo que estamos edificando. ¿Sí? Un alma que no ha sido transformada. ¿Y qué hacemos acá? 6. Empieza a maquinar, ¿no? El alma es como que busca lo que el espíritu no buscaría.
Busca número, busca comodidad, busca un montón de cosas, aprecio, estima. El espíritu busca ser edificado. Estamos entendiendo de que ese espíritu, que es el que fue transformado de Jesús a Cristo, y que hoy nos habita, es el que hoy podemos decir que podemos transformar muchas cosas, que ya están hechas directamente. Es que ya está. Ya Eso está. está. Estas virtudes que estamos hablando ya están en nosotros. Exacto. Lo que no están es gobernando. Claro. Porque, Darle lugar al gobierno. claro, la vida está. Lo que no está es gobernando. Exacto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del espíritu, el dueño, el alma, el mayordomo y el cuerpo, el esclavo? Bueno, está. O sea, pero el dueño todavía no cobró lugar. O sea, como que el mayordomo todavía le hace la cabeza, ¿no? Dice, bueno, no, deja que yo te administro todo. Yo te direcciono todo. Y ahí está. ¿No? Y digo, sí, pero y a mí está cómodo, entonces... Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, por eso es que nosotros, ¿cómo se logra eso? Y tiene que ver con salir de zonas de comodidad. Y salir de zonas de comodidad y exponernos a la verdad, tomarnos estos tiempos, salir del trabajo y tener que venir hasta acá. Todo eso, no es que Dios no ve eso en nuestra vida. Dios está al tanto de todo lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. Ese es el sentido, esa es la realidad. Por eso necesitamos entender cuando venimos. ¿Por qué venimos? Venimos porque estamos entendiendo que esto va a hacer que quizás a través de mi vida personas que están esclavas puedan ver la libertad que en Cristo tengo y se sumen a esa libertad, con un montón de falencias, pero que eso va, a través de mi vida, va a producir la luz, como decíamos, el amor necesario para que esas personas queden por un espíritu, no porque yo tengo ganas de ganar almas. Tengo ganas de que mi vecino venga, porque es tan jodido que Dios lo cambie. O sea, eso no está, pero muchas veces hemos pensado así. Pastor, acá se lo traje, ¿no? Acá se lo traje, y el tipo está en la primera fila así. Sí, pero ¿y por qué me lo trajiste? ¿Qué culpa tengo de que me lo trajiste? Y bueno, para que cambie. O sea, ¿cuál es la intención? Cero amor, cero perdón. Lo trajo porque lo tiene podrido. Te lo puso ahí adelante y vos lo tenés que ministrar, vos le tenés que bancar la cara. ¿Qué culpa tengo? Cuando la realidad es que esa persona, cuando viene a sentarse a nuestras reuniones, ya la impronta del Cristo, quien lo invitó, está sobre él. Aparte se nota que cuando lo disfruta, recibe y disfruta. Por eso vuelvo a esto. Cuando se habla de que en el templo ya no había ruidos, se trata de eso, de que nuestra tarea evangelística es que yo estoy trabajando en la vida de esa persona a través del Cristo que me habita. Con mis formas, con mi diálogo, el tipo me va conociendo. Quizás no le dije ni un versículo, pero hay algo que le llamó la atención. ¿Y qué es la vida? Es la vida lo que conecta con eso. Entonces, ahí es el trabajo. Entonces, el día que yo lo invito, ya la persona no viene así como un paracaidista. Puede pasar, sí. Y Dios le va a hablar, sí. Pero la gran tarea que nosotros tenemos no es que hoy un descolgado y lo metemos. O sea, nuestra tarea es esta, expresar a Cristo. Eso no cambió, Yo noto que en nuestra generación, y casi diría en nuestra administración, no trabajamos con ese sentir ahí latente, como antes cuando no teníamos nada de revelación y queríamos que la gente viniera a la iglesia con nosotros. Hoy tenemos revelación, tenemos claridad de un montón de cosas y casi no nos tomamos el trabajo de ver cómo hacemos para que personas que conocemos o que se cruzan en nuestro camino puedan venir y ser parte de lo mismo que estamos recibiendo.
como que, no digo por ustedes, pero lo digo como parte de esta verdad presente. Se abrió tanto esta verdad presente que como que nos volvimos medio exquisitos. No era como antes, veíamos a alguien mal y tenés que venir conmigo. No, pero pues bien, de onda, ahí no es que lo llevábamos porque... No, lo traíamos porque lo queríamos ver bien. Hoy tenemos entendimiento y tendría que ser, pero mucho más el enfoque, ¿sí? De ver personas, amistades, y decir, quiero sentarme a tomar un café con vos, quiero tomar unos mates con vos. Y empezar a entender, por eso es que nos preparamos para esto. Por eso es que tenemos que tener claro, es un diseño, ya no es, pasa que tenés que venir conmigo porque Jesús te ama. O sea, eso no alcanza, pero entendiendo que hay un diseño, permitiéndoles que nos hablen y oírlos, cuando lo oímos sabemos, con qué conectar. Decir, orar al Señor, Señor, permíteme discernir rápido qué quieres que hable y qué quieres que calle, para que esta persona pueda conocerte. No es que lo quiero llevar para que el pastor diga cómo gana alma este muchacho. O sea, no, porque es parte de la vida que porto la que atrae. Yo creo que tenemos que volver a eso. Irremediablemente, eso uno dice, ¿pero eso se cortó? Sí, se cortó. Pero antes lo hacíamos sin entendimiento, o con poquito entendimiento. Pero hoy con esta claridad necesitamos entender que la gente tiene que ser añadida y nosotros somos herramienta para eso. Pero para eso necesitamos saber esto, porque imagínense, si nosotros salimos a la calle y decimos, claro, todos los que están ahí son pecadores. No estamos entendiendo perdón. El tema es que todos ellos ya fueron también salvos. Toda esa gente que está afuera, que no conoce, que nunca leyó una Biblia, también es salva.